Hola tía, ¿cómo estás? Hola Rafi, bien, muy Bien, bien, sí, me alegro. Bueno, antes que nada, gracias por aceptar esta entrevista. con mucho gusto. Bueno, bueno tía, como en esta entrevista vamos a hablar de cómo pasaba nuestra familia el rato libre y bueno, qué juegos hacían, quería preguntarte todos los recuerdos que tengas de eso, todo lo que puedas contar. Uy, pues muchas cosas, pero sobre todo nos gustaba mucho estar al aire libre, Al aire libre. al aire libre. Bien fuera en el colegio, entonces el descanso era lo máximo. Policías y ladrones, y Sí. persíganos, y terminábamos agotados pero felices. Con los amigos y con los hermanos, pues mayormente caminatas, Sí. ir a los potreros a elevar cometa, Mm, eh, visitar un río cercano. Bueno, básicamente eso. sí. Juegos tradicionales como golosa, sí, es brincando así en unos cuadritos. Eso ya se está acabando y es una lástima. No me acordaba muchas veces, pero sí de, por ejemplo, policías y ladrones y todo eso. Ese, sí, Todo eso. desde chiquito los Exacto. jugaba con mis Y amigos. bueno, y también teníamos juegos muy creativos en la casa. Entonces, en el patio construíamos cada uno su casa y parqueábamos unos carritos que tenía mi hermano. Y entonces mirábamos a cuál de los tres hermanos nos quedaba mejor la casa. Y como mi hermano era, uno de los hermanos era un poquito envidioso, si me quedaba mejor la casa a mí o al otro hermano, iba y chocaba los carros contra la casa y decía, un accidente. Pero entre esos juegos y todo íbamos creciendo, Sí. peleábamos a veces, pero ¿Eran competitivos? Sí, claro. Y peleábamos a veces, pero nos reconciliábamos porque si no, ¿con quién jugábamos? Sí, claro. A Pasar medida el que, tiempo también. a medida que fuimos creciendo, entonces pues mi hermano tomó gusto, uno por el fútbol, Sí. yo por el baloncesto, los tres por el ping pong, nos encantaba y mi papá pues nos proveía de los elementos. Entonces eso era fantástico. Y después, al tiempo, tomamos los tres el mismo gusto por la lectura, que eso fue maravilloso. Algo general. Algo general. Y en lo que tuvo mucho que ver tu abuelita, que nos compraba muchos libros y nos dejaba leer lo que quisiéramos. Y Fomentaba la entonces lectura nos siempre. fomentaba La constantemente la lectura en la familia. lectura y entonces nos explicaban muchas cosas. Digamos, yo podría decir que nos dieron una crianza con libertad, pero con mucha responsabilidad y con mucha unión y ayuda del uno por el otro, y eso fue importante. Bueno, tía, ¿recuerdas los lugares favoritos en los que pasabas el tiempo libre o los que tus papás o abuelos pasaban el tiempo libre? Bueno, realmente nuestros lugares favoritos eran en la casa, pues los patios de la casa de la abuela, de la casa familiar, una finca que tenía mi abuelo en un pueblito que se llamaba Sassay, cerca al pueblo. Y entonces cuando nos daban la oportunidad de ir, ese era un espacio maravilloso. Pero te voy a ser franca, en esas épocas Fusagasugá no era peligroso. Entonces nosotros que éramos niños podíamos ir al parque y la calle era un lugar seguro. Eso se ha perdido, eso se ha perdido en estas épocas. Claro. Ahora los niños no pueden salir, pero nosotros hacíamos de la calle también un espacio de juegos. Entonces nos mandaban a hacer alguna compra o algo, íbamos, pero era jugando y regresábamos. A veces iba con un hermano, a veces con el otro, a veces con los dos, porque mis dos hermanas pequeñas pues estaban muy chiquitas, entonces ellas quedaban en casa. ¿Y tienes alguna anécdota favorita relacionada a esto de pasar el tiempo libre o todo eso? Pues tengo muchas, pero te voy a relatar dos que creo que te van a llamar la atención. Sí. Como uno de niño le gusta mucho jugar y coger tierra, coger insectos. Bueno, tengo dos. Sí. En la finca de mi abuelo, una vez nos fuimos con mi hermano y coleccionamos hacia la nochecita un poco de cocuyos, que son esos como Sí, luciérnagas parecidos. Se llaman cocuyos. Y había de sí. luces de diferentes colores. Y Tan entonces chévere. los metimos en unas cajitas como de fósforos
y los metimos en la habitación donde dormíamos esa noche. Y a medianoche, pues los bichitos, ellos se mueven y suenan tac, tac. Sí. Y nos despertó ese sonido y yo sabía que eran los cocuyos. Y mi hermano se hizo el loco. Yo me hice la dormida y mi mamá se puso brava. ¿Qué será lo que suena? ¿Qué será lo que suena? Y cuando ya descubrieron, pues mi hermano se ganó el regalo. Porque pues, te voy a ser franca, yo a veces organizaba los juegos y después ellos eran los que quedaban encartados con el regalo. Así era, así era. Y entonces yo era un poquito como la que mandaba en los juegos. Y la que ordenaba todo. Y mis hermanos salían regañados. Y otro fue una vez que sacamos las cobijas para hacer en un patio que teníamos grande abajo en un lugar. Y entonces hicimos como casitas, como si fueran carpas, bueno, así, y como para jugar y para escondernos. Y se llenaron esas cobijas de hormigas. Y nosotros, ya cuando se acabó el juego, pues recogimos y las hormigas quedaron en las cobijas. Y entonces un familiar se acostó y cuando a medianoche pues no podía con todas esas hormigas encima y todo, claro, le metieron un regaño a mi otro hermano. Esa es la... Siempre terminaban regañados. Siempre terminaban regañados y pues yo era feliz jugando con ellos y pasé mucho tiempo con ellos. Tiempos divertidos. Y eran tiempos divertidos y de mucho aprendizaje y cosas que mira, todo el tiempo que ha pasado y no se me olvidan. Muy rico. Eso es lo bonito y eso es lo importante. Muy rico, sí. Bueno, Pi, para finalizar, ¿tú qué opinas de que ahora se pase más el tiempo libre en las pantallas, en los celulares, en actividades ya muy diferentes a lo de antes que me has contado? Respecto a las nuevas tecnologías, pienso yo que han sido una parte importantísima del cambio en muchas disciplinas. O sea, las nuevas tecnologías son maravillosas en cuanto al progreso y el cambio en muchas cosas. Pienso que los jóvenes y niños tienen una oportunidad que no tuvimos nosotros, de conocer muchas cosas, de tener el mundo en sus manos con los celulares, con los dispositivos electrónicos. Claro. Pero se ha dejado de lado el movimiento del cuerpo, correr, saltar, brincar, los deportes por parte de muchos. Y eso es malo. Se empiezan a enfermar de las articulaciones, de muchas cosas. Y también algo muy triste es que no comparten ese saber ancestral con la familia, con los abuelos, con los tíos, con los padres, y no comparten también con los amigos. O sea, pueden estar a metros de distancia y se saludan por medio del dispositivo. Y eso es un poco triste, porque como ya no hay tanta interacción. Como seres humanos, entonces estamos aislados, unidos a una máquina que no tiene nada de emocionalidad y que no... Exacto. Pues imagínate ahora las relaciones, pues ahora son como muy de mentiras. Muy cerradas. Sí, no. O sea, en cambio uno que las fiestas, que los paseos, reunirse con 5 amigos en la Antes había más variedad de la cuadra, a hablar, a molestar, a mirar qué pasaban ellos o ellas, ¿verdad? Eso era diferente. Me parece que podríamos hacer como una unión de lo de antes y lo de ahora, y eso sería maravilloso usando apropiadamente las nuevas tecnologías. Un balance entre ambas maneras de pasar el tiempo. Exacto. Exacto.